fracturado es el hueso, son los huesos propios de la nariz, ¿no? Son los huesos nasales. Generalmente el mecanismo en el cual se da esta fractura generalmente es por deportes, caídas o por accidentes automovilísticos, ¿no? Generalmente es más frecuente en hombres y entre la segunda y tercera década de vida, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de fracturas porque es un tratamiento que debe ser adecuado porque puede llevar problemas a largo plazo, tanto respiratorios como estéticos, ¿no? Y en los niños, al ser, están en crecimiento, estos cartílagos, si son fracturados, no van a lograr su crecimiento definitivo, generándoles también, sobre todo, repercusiones estéticas, ¿no? Y también de causas de obstrucción nasal en los niños cuando termina su crecimiento, ¿no? Entonces, para hacer un breve recuerdo de lo que es la anatomía de la pirámide nasal, bueno, ustedes ya lo han hecho en la parte de anatomía. En esta parte de lo que es la pirámide nasal, ya sabemos que está conformada por los huesos propios de la nariz, por el proceso lateral del ascendente del maxilar, por los cartílagos laterales superiores, los cartílagos laterales inferiores, ¿no? En esta línea, básicamente para mostrarles que todos los golpes o fracturas que se dan en la línea intercantal superiormente, no son iguales a los que se dan por debajo, ¿no? Las fracturas en esta zona, al ser una estructura un poco más fuerte, no son tan fáciles de romper, ¿no? A diferencia de que fuera por debajo de la línea, generando una fractura, ¿no? De por sí que se va a ver más adelante como vamos a ver los tipos de fractura, ¿ya? También, pues, recordar, como les acabo de explicar, la anatomía de la pirámide nasal, recordar también lo que es la anatomía del tabique nasal, que está dado por el cartílago cuadrangular, la lámina perpendicular del etmoides, el vómer y la cresta del maxilar, ¿no? Otras estructuras anatómicas que son importantes que hay que recordar es tanto lo que es la vía, la inervación y la irrigación, ¿no? de la nariz. Sobre todo en lo que es fracturas, recordar el nervio intratroclear y el supratroclear, que es lo que vamos a nosotros, cuando hagamos las reducciones, los que vamos a colocar la lidocaína para evitar el dolor y que el paciente se deje, ¿no? hacer la reducción de fractura, ¿no? Y en la irrigación, pues recordar que tanto la carótida interna como la carótida externa tienen vasos, ¿no? que irrigan la pirámide nasal y el tabique nasal, que también es importante recordar por las epistaxis que se dan por las fracturas de la nariz, ¿no? Entonces, una fisiopatología, un breve recuerdo de la fisiopatología en cuanto a lo que es las fracturas, es que hay que recordar el impacto y la fuerza y la edad en la que se da la fractura, ¿no? No es igual un golpe frontal, un golpe lateral o un golpe que va por debajo de la nariz, el lugar donde se va a producir la fractura o la lesión, ¿no? En la pirámide de la nariz, ¿no? También la fuerza en la que se da no es igual un golpe que un accidente automovilístico, ¿no? O de repente un golpe por la caída de un objeto, ¿no? Y la edad también es muy importante porque no es igual que una persona joven o una persona adulta o un niño se fracture en la nariz, ¿no? Al ser adultos jóvenes es más frecuente que, bueno, haya segmentos mayores comprometidos, que básicamente sean los huesos propios, los cartílagos. Y en cuanto a los adultos mayores es más frecuente las fracturas cominutas, ¿no? O sea, que son fracturas en múltiples fragmentos que son de mucho más difícil resolución. Y en los niños, bueno, recordar que en los hombres la nariz crece hasta los 17 años y en las mujeres hasta los 15. Entonces, eso también es muy importante porque las fracturas generalmente van a ser en tallo verde, ¿no? O van a ser cartilaginosas. Entonces, porque todavía está en desarrollo de la nariz, generando repercusiones estéticas en ese paciente y también causas obstructivas respiratorias. Entonces, una Doctora, clasificación, bueno, sí. doctora, disculpe, no sé si será solo yo, pero no veo que esté rotando las diapositivas. Solo veo el mouse moviéndose, pero en mi pantalla sigo viendo la carátula nomás, la primera diapositiva. A ver, ¿ahí la ves o todavía? Bueno, sigo viendo la primera diapositiva nomás. No veo que esté avanzando. Sí veo que No, mueve el solo cursor, se ve doctora. la primera diapositiva. Ah, a ver, otra vez, vamos a ver. Mm, ¿Ahí se ve?
No, doctora, veo la carpeta donde están las diapositivas, más bien. O sea, no llega a vérsela. Espéreme un minuto, por favor. ¿Ahí? ¿Tampoco? ¿O ya se llega a mirar? Listo, ahora sí, doctora, ahora sí se puede mirar la diapositiva en la que está. Ya. Entonces, vamos bueno, a recordar solamente la diapositiva anterior, que es, bueno, la fisiopatología, ¿no? Que les he explicado lo de adultos mayores y, bueno, en niños, ¿no? Entonces, en lo que es la clasificación, la más básica de fracturas es cuando se da, bueno, en un solo hueso propio de la nariz es unilateral, cuando es en ambos huesos propios va a ser bilateral, cuando es en libro abierto significa que involucra también el tabique de la nariz, ¿no? La parte interna de la nariz, aparte de los huesos propios nasales. Cuando hay una impactación, ¿no? Se impacta todo este fragmento externo internamente en la nariz, una fractura en tallo verde, ¿no? Que simplemente se fractura, una fisura que es muy frecuente en niños y, bueno, las fracturas comminutas, ¿no? Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una fractura, hay que recordar que hay que hacer una evaluación diagnóstica, una anamnesis como en cualquier patología. En la anamnesis nosotros tenemos que evaluar el evento del trauma, ¿no? La severidad del golpe, como les acabo de repetir, si fue automovilístico, si fue un golpe, o si fue un golpe leve, ¿no? En cuanto también es muy importante preguntarle al paciente si tiene obstrucción nasal, si es que tiene disminución en el olfato, si es que hay un sangrado activo, ¿no? Y también si hay un drenaje, por ejemplo, en cristal de roca, que se puede dar cuando hay fracturas muy fuertes, que hay una fístula de líquido subarráquido que también se debe evaluar en estos golpes nasales que están comprometidos también con otras fracturas faciales, si es que el golpe ha sido muy fuerte o si es un golpe frontal. Bueno, también en los pacientes que tienen cirugías previas como rinoplastías, no va a ser igual que una persona que no las tiene. El golpe puede generar una fractura de mucho más, comprometer mucho más el tema de los huesos de la nariz, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la evaluación diagnóstica, nosotros también tenemos que ver tanto lo que es la vista frontal, la vista lateral y la vista de abajo cuando vemos ya las repercusiones, en este caso tanto estéticas como funcionales, en la parte frontal, ver la laterorrhina, ¿no? Si la pirámide nasal se ha ido, se ha lateralizado hacia un costado, o si se ha hundido, ¿no? Generando una nariz en silla de montar. También en las vistas laterales, las famosas jivas cartilaginosas que se pueden dar hasta por mínimos golpes o mínimos traumas, con el tiempo pueden llegar a generar una jiba, ¿no? Sobre todo una repercusión más estética que funcional. Y bueno, la nariz se decía montar, ¿no? Cuando vemos la separación de los huesos propios con los cartílagos laterales superiores, generando una nariz en silla de montar, ¿no? Y lo que es en la vista de abajo es para ver las luxaciones del cartílago cuadrangular, ¿no? Que el cartílago cuadrangular es parte del tabique nasal. Cuando hay un golpe puede dislocarlo y sacarlo de su corredor, de la cresta maxilar, generando, ¿no? Cuando vemos en la vista de abajo como un abombamiento y una luxación de este cartílago, generando una obstrucción de esa fosa nasal, ¿no? Ahora, también en el examen físico, ya en lo que es la palpación, nosotros tenemos que ver si hay una movilidad de esa pirámide nasal, ¿no? Si es que hay crépitos o hundimientos en la zona de la fractura, ¿no? Para ver la repercusión después en lo que va a ser la reducción de fractura que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Entonces, primero tenemos que controlar el tema del sangrado, ¿no? Si el paciente viene, controlar el sangrado, luego hacer la palpación y ver si hay crépitos o hundimientos en la nariz para determinar el tipo de fractura, ¿no? Tener el equipo de control de epistasis y, bueno, si tienen la oportunidad de tener una lámpara frontal o un rinoscopio para ver lo que va a ser lo más importante de estas fracturas nasales, ¿no? Que es el hematoma del tabique como emergencia, que sería lo primero que tenemos que evaluar después de la epistasis, ¿no? Entonces, ya tenemos al paciente que hemos evaluado el tipo de trauma, cómo ha sido el golpe, cómo se ha generado el evento que ha generado la fractura. Entonces, tenemos que evaluar la parte interna, en este caso, ver el hematoma septal, ¿no? Que es la emergencia más importante en los traumas de la nariz después de la epistaxis, ¿no? Entonces, si no hay una epistaxis, lo que está pasando es que la sangre se está acumulando entre el pericondrio, ¿no? Y el tabique, ¿no? En lo que es el cartílago cuadrangular,
generando este signo, ¿no?, que vemos aquí como una masa azulada o como un hematoma en la zona externa que se va a comenzar a ver a través de la narina, ¿no? Entonces, esto es una emergencia porque si no se drena en las primeras horas del trauma puede generar un absceso, ¿no? Y generar posterior una necrosis del septum, ¿no?, del cartílago cuadrangular, y generando una perforación del tabique, ¿no? La perforación del tabique va a generar, después de un tiempo, una nariz sencilla de montar, porque se va a hundir la nariz, porque ya no va a haber el tabique, el soporte interno que da el cartílago cuadrangular, ¿no? Entonces es muy importante esas primeras horas ver el hematoma y, bueno, y la epistaxis, ¿no? Si es que no hubiera un hematoma, no hubiera una epistaxis, nosotros tenemos que ver ya lo que es la reevaluación del paciente entre el quinto al séptimo día, ¿no? Indicarle, pues, compresas de hielo, indicarle antiinflamatorios, ¿no?, para el paciente, si es que ya no hay estas emergencias y que tiene que regresar entre el quinto y séptimo día para poder hacer la reducción de fractura, valorar de nuevo esa fractura, si es que se ha movilizado y en cuánto se ha movilizado para proceder con la reducción. Entonces, tenemos esta evaluación diagnóstica que existe para las fracturas, generalmente se da por los tercios, ¿no?, que es la de Brown-Grouse, que es entre el grado 1, es para ver básicamente la parte superior, ¿no?, que es un poco la más difícil porque es la parte más dura, la parte más difícil de fracturar. La parte media, que es justo donde se unen los cartílagos laterales con los huesos propios, que es la zona más frágil, si es que ha sido el golpe en esa zona. Y, bueno, lo que es ya el Brown-Grouse 3, que es para ver los cartílagos laterales inferiores con lo que es la punta nasal. Entonces, posteriormente de ver esto en el paciente y reevaluarlo al paciente, tenemos que pedir una radiografía, ¿no?, que se puede pedir inmediatamente o se puede pedir a los 5 días. Entonces, no tienen un rol en cuanto a lo que es el manejo de las fracturas nasales, o no dependemos de una radiografía para poder realizar la fractura, porque hay veces muy frecuente en los niños que, a pesar de hacer las radiografías, no se ve la fractura porque es una fractura cartilaginosa o en tallo verde, que si no se palpa, ¿no?, al momento de hacer la palpación y la evaluación en el paciente. Entonces, lo que nos va a determinar el tratamiento no es la radiografía, sino la evaluación clínica que se hace en el paciente, ¿no? Entonces, la radiografía la pedimos en radiografía de huesos propios, ¿no?, en 2 laterales, tanto el lateral derecho como izquierdo, y vamos a ver, ¿no?, si es que hay la fractura, esta disrupción en la parte ósea de lo que es los huesos propios de la nariz. Entonces, después, ¿no?, podemos, si es que ya estás en un nivel hospitalario donde puedes tener la posibilidad de pedir una tomografía, pues puedes pedir la tomografía, que sí es lo que nos va a evaluar tanto lo que es la parte ósea como cartilaginosa, ¿no? Entonces, sí o sí la pedimos para los traumas severos, ¿no? Nos ayudan a evaluar mejor la extensión del daño cuando ha habido la fractura, porque a veces no solamente se fracturan los huesos propios o los huesos nasales, sino también otros huesos faciales, ¿no? Entonces, en ese caso es muy importante la tomografía, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver, ¿no?, la fractura en esta vista de la tomografía de los cortes coronales, ¿no? Entonces, ya para dar lo que es el manejo definitivo de estas fracturas nasales, nosotros tenemos que ver, ¿no?, lo que les acabo de explicar. Primero, manejar la epistaxis y el hematoma, ¿no? Luego esperar, ¿no?, más o menos entre el quinto y séptimo día, que es lo que nosotros esperamos para ver una reevaluación y ver, después de desinflamada la nariz, ver si había hundimientos o si hay lateralizaciones de la nariz. Y la fecha límite para poder hacer algo, o sea, en esas primeras 2 semanas, generalmente el tiempo es de 10 días, para poder tomar la decisión de hacer una reducción de fractura, ¿no? Si es que se ha ido ese hundimiento, nosotros lo tenemos que regresar a su lugar ese hueso, y si ya pasó ese tiempo, pues ya no se puede hacer nada, porque ya se formó el callo blando, ¿no?, el callo óseo blando, entonces ya no se puede hacer ningún tratamiento, se tiene que esperar que pasen los 6 meses de la desinflamación total y la resolución total de los callos, que se van a formar tanto el blando como el duro, y ya se tiene que proceder a una cirugía, ¿no? Si es que el paciente no le gusta el tema de cómo quedó su nariz, o el tema funcional, se hace a partir del 6º mes después de la fractura, si es que no se hizo en los primeros 10 días, ¿ya? O si es que, bueno, también a veces en las 2 primeras horas, si es que ha habido una laterorrhina, por ejemplo, los boxeadores o los que practican deportes de contacto, en ese momento, si en las 2 primeras horas se puede todavía hacer la reducción de la fractura sin esperar hasta el quinto o séptimo día. Entonces, el manejo, ¿no?, de hacer la reducción, nosotros tenemos 2 tipos, que es el abierto y el cerrado, que es cruento o incruento, ¿no? Entonces,
El más frecuente que nosotros realizamos es la reducción incruenta, ¿no? En los huesos propios, que es cerrado sin hacer ningún corte. Pero si ha habido un trauma muy fuerte que ha generado una apertura de esa zona del trauma, que hay una herida abierta, entonces tenemos que hacer una incisión para poder abrir y poder regresar ese hueso a su lugar. O si está la fractura está muy deprimida o muy hundida, también podemos hacer una reducción cruenta, ¿no? Abierta. Pero la más frecuente es la incruenta, ¿no? Que es, básicamente es, como vemos en la imagen de aquí, ¿no? Ya después de evaluar los crépitos y los hundimientos, tenemos nosotros unos instrumentos especiales para poder regresar a ese hueso propio a su lugar o dejar que la nariz deje de estar lateralizada, ¿no? Con las maniobras que nosotros hacemos para poder hacer la reducción de la fractura, ¿no? Posteriormente podemos colocar tapones o nosotros colocamos unos cotonoides internos y el yeso externo, que ese yeso tiene que estar 7 días para que cicatrice el hueso de la nariz, ¿no? Ahora, si es que no había ningún hundimiento, ninguna lateroidea o ningún crépito, pues básicamente es observacional el tema del tratamiento y hay que esperar si es que generalmente se forman las jivas, ¿no? Que son por los golpes, que eso ya es algo netamente estético, ¿no? Ahora, ese es un algoritmo básico que lo pueden tener en cuenta para el manejo del trauma, ¿no? Del trauma nasal, que es básicamente lo que les he explicado, pero ya resumido, ¿ya? Entonces, siguiendo con el tema de las fracturas de la nariz, tenemos también lo que son las fracturas faciales, tenemos otras estructuras óseas de la cara que se pueden también lesionar, que no son tan frecuentes, pero enseguida después del hueso nasal tenemos lo que es la fractura orbitarias, encabezado por la fractura del piso de la órbita, ¿no? Generalmente dado por golpes frontales, lo que va a generar es una fractura en la zona del piso de la órbita y puede generar esto un hundimiento, ¿no? Una penetración del globo ocular internamente, ¿no? Y la grasa perorbitaria se puede introducir al seno maxilar. Entonces, esto es de manejo quirúrgico, ¿no? Que dependiendo del grado de la fractura, si es que está generando todos estos síntomas que les acabo de mencionar, es netamente quirúrgico, ¿no? De inicio. También tenemos las fracturas del complejo nasoetmoidal, que ya son fracturas que deben ser o golpes, lesiones muy fuertes, que generalmente son por accidentes automovilísticos o por caídas muy fuertes, ¿no? Que van a generar generalmente estos pacientes una fístula de líquido subarráquido, ¿no? Va a lesionar la zona de la lámina cribiforme, van a generar las fracturas de base de cráneo, los síntomas que ya conocemos de los ojos de mapache, el signo de Badley, que son fracturas de la base de cráneo que también pues, comprometen las fracturas del complejo nasoetmoidal, ¿no? Y tenemos lo que son las fracturas maxilares que están catalogadas en lo que es el LEFOR1, LEFOR2 y LEFOR3, ¿no? Que es básicamente las estructuras que están tomadas, ¿no? Por ejemplo, acá en el LEFOR1 involucra básicamente lo que es el hueso maxilar en las zonas pterigoideas bilaterales, que lo que va a generar en el paciente es una maloclusión, ¿no? Una dificultad para masticar, una dificultad para la mordida. En el LEFOR2 es básicamente ya toma otras estructuras aparte de las placas pterigoideas, va a tomar estructuras de la base del cráneo como el etmoides, las suturas frontonasales, zonas de la pared medial de la órbita. Estas fracturas tienen que ser un golpe también muy fuerte, un accidente automovilístico o una caída muy fuerte para generar ese tipo de trauma, ¿no? Entonces, generalmente tienen repercusiones neurológicas también los pacientes porque hay una fractura de la zona del base del cráneo y debe ser el manejo conjunto con neurocirugía, ¿no? Y el LEFOR3, que también es parecida al LEFOR2, pero toma otras estructuras también de la base de cráneo, ¿no? Que aparte de la estructura frontonasal, tenemos la frontomoidal, la hendidura esfenoidal, el proceso tiroideo, pero generalmente está asociado con traumas de TEC abierto y TEC grave, ¿no? Entonces, los pacientes van a tener maloclusión y los otros pacientes, pues, son pacientes que generalmente están hospitalizados porque aparte de tener las fracturas, tienen problemas neurológicos, neuroquirúrgicos, ¿no? En cuanto a lo que es los tumores nasosinusales, les voy a hablar, básicamente están divididos, ¿no? Lo que vamos a hacer por zonas anatómicas, lo que es la cavidad nasal y los senos paranasales, ¿no? En la cavidad nasal tenemos lo que es el vestíbulo, el tabique, la pared lateral, el techo y los senos paranasales que ustedes ya lo conocen, etmoidal, frontal, maxilar, esfenoidal, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que son estos tumores, nosotros los clasificamos en malignos, premalignos y benignos, ¿no? O los metastásicos que vienen de otras zonas, ¿no? De cánceres que van a generar metástasis en la nariz, ¿no? Que no son tan frecuentes, por eso solamente los vamos a mencionar. Entonces, en los tumores benignos, ¿no? De la nariz, de los nasosinusales, tenemos lo que son los pólipos nasales, los papilomas, los osteomas, como los más frecuentes, ¿no?
Después, bueno, los de origen cartilaginoso, las displasias fibrosas, la nasofibrangioma juvenil, que también es muy importante porque sí es frecuente también sobre todo por su etiología, que más les voy a mencionar por qué, ¿no? Los tumores premalignos, que son el papiloma invertido, el neuroblastoma olfatorio o el estesioneuroblastoma, que es el otro nombre de ese tumor, y los tumores malignos encabezados por el epidermoide, que es el más frecuente, ¿no? Los adenocarcinomas, los melanomas, los linfomas, que ya no son tan frecuentes, ¿no? Entonces, esta es la imagen que quiero que recuerden, porque es lo que se presenta más frecuentemente en cada zona. No es igual un tumor de la fosa nasal, un tumor de la nariz externa, en la parte externa de la pirámide nasal, o un tumor de los senos paranasales, ¿no? O sea, internamente de los senos, ¿no? Entonces, el tumor más frecuente de la pirámide nasal externa, benigno, es el quiste del vestíbulo nasal, ¿no? Y el tumor maligno más frecuente de la pirámide nasal externa es el carcinoma espinocelular, ¿no? Entonces, hablamos de la parte externa. Si hablamos de la parte de las fosas nasales, el tumor más frecuente es el pólipo, los pólipos nasales, ¿no? Y de los senos paranasales, el tumor más frecuente es el mucocele, seguido por el osteoma, ¿no? Y tanto de las fosas como de los senos paranasales, el tumor más frecuente es el carcinoma epidermoide. Entonces, hablando de los pólipos nasosinusales, que ustedes ya lo han hecho en la parte de sinusitis, sabemos que son tumores benignos que generalmente están asociados con temas inflamatorios, son un pólipo inflamatorio, ¿no? Que se da por infecciones crónicas o por una rinitis alérgica dentro de sus etiologías, ¿no? Generalmente están asociados también a factores metabólicos, a factores inmunológicos, y bueno, lo más importante de recordar de los pólipos es la tríada de Santer o la tríada de Vidal, que aparte de los pacientes que tienen asma pueden presentar pólipos, ¿no? Acompañado de alergia a los AINES, ¿no? Entonces, estos tumores son tumores en racimos de uva, ¿no? Como se describen, ¿no? Son tumores benignos que pueden tomar toda la fosa nasal y salir inclusive a través de las fosas nasales por su crecimiento cuando no se hace el tratamiento adecuado. Generalmente el tratamiento actual en las guías actuales es quirúrgico de inicio para poder después seguir con la corticoterapia y la inmunoterapia, ¿ya? Entonces, en la sintomatología, pues es igual que todos los tumores, hay obstrucción nasal, rinorrea, cefalea, hiposmia, ¿no? Respiración bucal y prurito nasal. Entonces, otro tumor benigno son los papilomas, que son hiperplasias de la mucosa nasal, que generalmente pues crecen de forma excrescente, como vamos a ver aquí, pediculados, pero encabezados por el papiloma invertido, que es el papiloma más frecuente que se da en las fosas de la nariz, ¿no? Que más adelante lo vamos a hablar, ¿no? Lo que es el osteoma, que son tumores óseos, ¿no? Que generalmente se dan en los senos paranasales, y el seno más tomado es el frontal y el etmoidal o el frontoetmoidal, cuando se unen estos dos senos paranasales en el complejo osteomatal. Generalmente están ubicados en esta zona. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Un osteoma en el seno frontal. Lo que son, bueno, ya no tan frecuentes, tenemos los tumores de origen cartilaginosos, para mencionarlos, los condromas, los fibrocondromas, que generalmente se dan en la parte baja del macizo facial, ¿no? Y a diferencia de los osteomas, que se ven como una imagen hiperdensa, esos se ven como microcalcificaciones, en la zona de las fosas nasales, ¿no? Vamos a ver estos tumores de origen cartilaginoso. También lo que es la displasia fibrosa, que generalmente son alteraciones del tejido óseo, ¿no? Que se comienza a ser sustituida por un tejido fibroso, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el cornete inferior que está sustituido por un tejido fibroso, se da generalmente en la tomografía, así como se ve el cornete, se puede ver el seno paranasal, el seno maxilar, que es el más frecuente tomado en este tipo de displasia fibrosa. Generalmente se da en mujeres, y el tratamiento no es quirúrgico hasta que tiene síntomas el paciente, porque el problema es de que es muy recidivante, y al ser benigno, el problema es que genera más problemas fisiológicos en el paciente en cuanto a lo que es la respiración y en la sinusitis constante que va a tener este paciente, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que son los tumores de origen nervioso, tenemos el schwannoma. También hay schwannomas que se presentan en los senos paranasales encabezados por el seno maxilar, donde va a estar más este tipo de tumor. Y el nasofibrangioma, ¿no? Que es el nasofibrangioma juvenil, ¿no? Que es como se le conoce este tumor, es un tumor benigno, ¿no? Muy vascularizado, que es muy frecuente en niños varones, solamente se presenta en niños varones, hombres, adolescentes y niños, ¿no? No en adultos mayores, solo en niños y adolescentes. Y la clínica generalmente va a estar dado por una obstrucción unilateral y es sangrante, y generalmente genera anemia en estos pacientes porque sangran mucho, ¿no?
Son pacientes que cuando lloran o cuando hacen el mínimo esfuerzo es un sangrado que no se puede parar fácilmente con un taponamiento anterior, inclusive requieren un taponamiento posterior. Y en la tomografía se van a ver los tumores, pero el gol estándar para poder diagnosticarlo es la angiotem o la angioresonancia. El tratamiento siempre es quirúrgico, acompañado de radioterapia previa embolización de esta tumoración para poder sacarlo por vía endoscópica. Entonces, en los tumores premalignos, hemos hablado del papiloma invertido y el neuroblastoma olfatorio, pero el papiloma invertido, quiero que, a diferencia del nasofaringioma juvenil, como les acabo de explicar, el papiloma invertido es una tumoración que también es fácilmente sangrante de una sola fosa nasal, pero está más frecuente también en varones, también se puede dar en mujeres, más entre la quinta y la sexta década de vida, ¿no? Entre los varones, son pacientes que vienen, que sangran mucho la nariz durante muchos años, ¿no? Y ya vienen porque tienen una obstrucción constante en la fosa nasal, y lo vamos a diagnosticar mediante tomografías también, ¿no? Entonces, es más frecuente entre la quinta y la sexta década de vida, y más frecuente en hombres, pero también se puede presentar en mujeres. ¿Ya? En cuanto a lo que es el neuroblastoma olfatorio, es un tumor pues, originado de las células olfatorias de crecimiento lento. El problema de estos tumores es que son muy invasivos, ¿no? Generalmente, siempre que se diagnostican, ya han tomado zona de la base del cráneo y se han introducido la masa encefálica o las meninges. Entonces, eso es lo que lo hace un poco de difícil manejo, y también tiene mucha recidiva porque a veces toman estructuras importantes que no se pueden retirar en el acto quirúrgico por su detención muy tardía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también este tipo de tumores, que es el neuroblastoma olfatorio. En cuanto a los tumores malignos, pues ya les he hablado de lo que es de cabeza aquí, es el carcinoma epidermoide, ¿no? Que se puede dar tanto en las fosas nasales como en los senos paranasales. El seno paranasal más tomado en tumor maligno es el seno maxilar, ¿no? Entonces, es donde más aparece este tipo de cáncer que se da en los senos paranasales. Entonces, hablando de lo que es, bueno, la epidemiología no es tan frecuente, pero igual es importante mencionar que se puede presentar entre el 0.3 a 0.8% de los tumores malignos que se dan de todo el cuerpo, se dan en la nariz, con este tipo de carcinoma epidermoide encabezado en el seno maxilar como su zona más frecuente. Y bueno, la etiología es igual que toda etiología oncológica, que puede darse también por contacto por trabajadores en madera, en níquel, también en lo que es antecedentes quirúrgicos, intervenciones en el área nasosinusal, o procesos antiinflamatorios, o sea, inflamatorios nasocinales frecuentes, que también puede haberse asociado, por ejemplo, con el papiloma invertido, que luego se transformó en un carcinoma epidermoide. Entonces, el carcinoma epidermoide podemos tener lo que incluye las células transicionales y el carcinoma indiferenciado, y lo podemos ver, ¿no? Como en esta imagen de aquí, pues que ya es un carcinoma que ya quirúrgicamente no se puede manejar, ya es un tratamiento más radioterapia y quimioterapia, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que tiene difícil para diagnosticarlo, no es tan fácil, ya generalmente se diagnostica cuando ya tiene metástasis en otras zonas adyacentes, ¿no? Tenemos lo que es el adenocarcinoma, ¿no? Para mencionar lo que hay de bajo grado de malignidad y el alto grado de malignidad. Tenemos lo que es el carcinoma adenoide quístico, que generalmente se da por unas glándulas salivales excesivas que están en la mucosa nasal, ¿no? Que se puede ver un tumor también en la zona de la boca, pero también se puede ver en las fosas nasales, ¿no? Se ve en ambos lugares, nos indica lo que es el carcinoma adenoide quístico, ¿no? Y lo que es el melanoma también podemos presentarlo en las fosas nasales, ¿no? Que generalmente se presenta entre los cornetes o el tabique nasal en su zona más frecuente en la nariz. Puede ser amielínico también, no es tan frecuente, pero es también para tenerlo en cuenta, ¿no? Como en diagnósticos diferenciales. Ahora, y los linfomas, encabezado por el linfoma no Hodgkin, ¿no? Es el que más frecuente vamos a presentar en las fosas de la nariz. Entonces, para hablar brevemente de lo que es la imagenología de la nariz básica, porque hay el tema en lo que es la imagenología de la nariz, tenemos muchas variantes anatómicas que se pueden ver en los senos paranasales. Solo les voy a hablar de lo más básico, para no marearlos tanto, el tema de lo que es imagenología de nariz y senos paranasales. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es, de la radiografía tenemos dos tipos de incidencias, que es la posición de Cadwell y la de Waters, ¿no?
En la posición de Cadwell es muy importante que entiendan que esa es la radiografía frontonasoplaca y nos sirve para ver los senos frontales y las encías etmoidales, ¿no? Como lo vemos aquí, en esta posición vemos, ¿no?, lo que es el seno frontal, que bueno, se ve parcialmente aquí, y las celdillas etmoidales, que lo vamos a ver mejor aquí, ¿no? Entonces, una frontonasoplaca, es la de Cadwell, vemos el seno frontal y las celdillas etmoidales. Nos va a servir para ver esas dos senos paranasales, aparte, bueno, del tabique nasal, los cornetes, ¿no? Pero lo más importante en este tipo de incidencia es el seno frontal y las celdillas etmoidales. La posición de Waters es la radiografía mentonasoplaca, ¿no? Es cómo se tiene que tomar esta incidencia y generalmente nos sirve para ver también el seno frontal y los senos maxilares, ¿no? Como vemos aquí, los senos maxilares y el seno frontal. Entonces es la mentonasoplaca para ver senos maxilares como el más importante en esta incidencia y los senos frontales. También tenemos lo que es la radiografía de los huesos propios de la nariz, que se pide como radiografía de huesos propios de la nariz, dos laterales, tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo, para ver la fractura de los huesos propios de la nariz. Y es importante recordar que la radiografía, por ejemplo, no nos sirve tanto para una sinusitis crónica, solamente nos sirve para la sinusitis aguda como patologías de los senos paranasales. El examen más preciso para ver sinusitis crónica o tumoral de inicio es la tomografía, ¿ya? Entonces, la radiografía nos sirve para ver sinusitis aguda, no sinusitis crónica, ¿ya? Entonces, la tomografía de senos paranasales nosotros lo vamos a pedir como cortes, ¿no? Coronal, sagital y axial. Por ejemplo, aquí vemos un corte axial, ¿no? Que nos va, por ejemplo, vemos aquí los senos maxilares, vemos el tabique, parte de los cornetes inferiores. También en este corte axial vemos las celdillas etmoidales, ¿no? Cada celdilla etmoidal, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la tomografía tiene un nombre, ¿no? No les voy a mencionar porque es más ya de especialidad, pero cada celdilla tiene un nombre tomográfico que se da generalmente en este corte axial, que es lo que podemos identificar, así como en el corte sagital, ¿ya? Entonces, igual aquí, que es en el corte axial, podemos ver también el seno esfenoidal, ¿no? En este corte coronal, ya los senos maxilares, por ejemplo, acá el tabique, los cornetes inferiores que están hipertróficos, cornetes medios, parte ya de las celdillas etmoidales. Un poquito más atrás, yéndonos en el corte coronal, vemos la coana, el seno esfenoidal, ¿no? Aquí también los cornetes inferiores, por ejemplo, la cola del cornete que está grande y está obstruyendo las fosas nasales, y aquí el seno esfenoidal, ¿no? En este corte coronal patológico, por ejemplo, podemos ver, ¿no? El seno maxilar, acá está el seno maxilar velado, ¿no? Hay una sinusitis, ¿no? Del lado del seno maxilar derecho. Tenemos ver aquí el tabique que está desviado, tenemos la hipertrofia de los cornetes, tenemos los cornetes medios, las celdillas etmoidales, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde se une el seno frontal con las celdillas etmoidales, que van hacia el complejo osteomeatal, donde drenan estos senos paranasales, que es en el meato medio, ¿no? Y, bueno, aquí en el corte sagital se usa más para evaluar el seno frontal, ¿no? Tenemos acá el seno frontal y el seno frontal con las celdillas etmoidales, ¿no? Entonces, breves imágenes de TAG patológicos, ¿no? Más frecuentes, vemos el tabique, una desviación severa del tabique, como la pueden ver aquí, ¿no? Las desviaciones severas del tabique generalmente llegan a sinusitis, ¿no? Porque obstruyen la zona del drenaje, ¿no? Entonces, es importante que lo recuerden porque todo es fisiopatología, ¿no? El tabique está desviado, lleva sinusitis, ¿no? La sinusitis en algunos pacientes les lleva pólipos inflamatorios, ¿no? Sinusitis maxilar, como vemos aquí en esta tomografía, los pólipos que generalmente están en las celdillas etmoidales, que es donde nacen más frecuentemente, es donde están los pólipos no sinusales, que luego van a generar sinusitis por la obstrucción, por su crecimiento, ¿no? La etmoiditis, ¿no? Que también se puede generar sola, como una sinusitis en la zona de las celdillas etmoidales. Quistes de retención que se van a ver a diferencia, que está velado todo el seno maxilar en una sinusitis, aquí se ve como una masa redondeada, que generalmente es un quiste de retención de moco, ¿no? Que se da generalmente en las endodoncias dentales, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que hacen muchas endodoncias y el seno paranasal se defiende, ¿no? Creando este quiste de retención para proteger que esta raíz dentaria no se introduzca en el seno paranasal, en el seno maxilar, ¿no? Sinusitis fúngica, a diferencia, ¿no? Siempre hay calcificaciones. Aparte de la hiperdensidad que se da, se dan también
calcificaciones internas, ¿no? Que lo diferencia de la sinusitis bacteriana. Bueno, acá hay neumatizaciones que también se pueden dar, ¿no? De alguna de las variantes que les he mencionado, hay neumatizaciones internas, ¿no? Que se pueden dar en otros senos paranasales que también pueden generar nombres propios a esas neumatizaciones. Aquí la más básica, el cornete medio bulloso, ¿no? Bueno, el papiloma invertido, que se ve como una tumoración, que comienza con una destrucción ósea, ¿no? Por eso es que se dice premaligno, porque tiene una forma maligna de comportarse. El osteoma, que ya lo habíamos visto, y bueno, finalmente el cáncer, ¿no? El carcinoma epidermoide, el condrosarcoma, en general todos los tumores malignos son destructivos. Si invaden zonas adyacentes, por ejemplo, aquí vemos cómo invade el globo ocular, ¿no? Puede invadir la base de cráneo, ¿no? Entonces, para eso ya nosotros también pedimos lo que es la resonancia magnética, ¿no? Entonces, como un breve resumen de lo que les acabo de hablar, esas son unas preguntas, más o menos así van a venir de lo que es mi tema en su examen. Entonces, no sé si está alguien ahí para que me pueda responder cada una de las preguntas. Chicos. Chicos, ¿hay alguien ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Buenas noches. Respóndame la primera pregunta, ¿cuál sería la respuesta? La C. Sí, la C, está bien. La C. Sí, la C está bien. En la segunda, La C. la C, perfecto. En la tercera, ¿La B? La C, doctora, también. la C, a largo plazo. A largo plazo, deformidad decía de montar, ¿no? A corto plazo, la perforación del tabique, ¿ya? En estas tres preguntas, la primera, La B. en la segunda, La A. y la última, la última, La B, doctora. la B, ¿no? Porque les he dicho que la radiografía no sirve para sinusitis crónica, solo la tomografía, ¿ya? Entonces, con eso sería todo la clase de hoy, de lo que es el otorrino, que les faltaría, creo, para su examen. Solo alguna duda mientras voy pidiéndole que escriban en el chat su nombre para poder mandarle la lista al doctor. ¿Alguna duda?